Escucha, voy a decirte algo que me costó millones aprender y que la mayoría de los traders nunca entenderán hasta que sea demasiado tarde. Durante años pensé que el mercado era mi enemigo. Creí que si tan solo pudiera encontrar el indicador perfecto, la estrategia secreta o el momento exacto, podría dominar estos números que bailan frente a Corea nosotros cada día. Me equivoqué de la manera más brutal y costosa posible. El verdadero enemigo nunca estuvo en los gráficos. Estaba sentado en mi silla. Era yo. Y si sigues pensando que el trading se trata de análisis técnico o de encontrar la próxima gran operación, te estás preparando para un dolor que no puedes ni imaginar. Porque lo que nadie te dice, lo que los gurús esconden detrás de sus Lamborghinis alquilados y sus cuentas de demostración, es que este juego te destruirá psicológicamente antes de que siquiera tengas la oportunidad de ser rentable. Hoy voy a revelarte las 3 etapas brutales que todo trader rentable debe sobrevivir, no las que te enseñan en los cursos baratos, no las teorías bonitas que lees en los libros. Estoy hablando de las etapas reales, sangrientas, desgarradoras que yo mismo atravesé, las que me llevaron desde tener millones en mi cuenta hasta quebrar completamente, no una vez, varias veces, hasta que finalmente entendí la verdad. Y te advierto, lo que estoy a punto de compartir va así a incomodarte, porque te verás reflejado en cada error, en cada momento de desesperación, en cada decisión estúpida tomada por miedo o codicia. Pero si tienes el coraje de escuchar hasta el final, si puedes mirarte honestamente en el espejo que estoy por poner frente a ti, entonces quizás, solo quizás, puedas evitar el sufrimiento innecesario que yo experimenté. Porque aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. El trading no se trata de hacer dinero, se trata de convertirte en el tipo de persona que puede manejar el dinero sin autodestruirse. Se trata de transformación, y toda transformación real duele. Déjame mostrarte exactamente qué significa esto. Cuando tenía 21 años, convertí $1.500 en 10.000 en cuestión de semanas. Me sentí como un genio, como si hubiera descubierto el código secreto del universo. Cada operación que tocaba se convertía en oro, y como todo novato arrogante, asumí que mi éxito se debía a mi inteligencia superior, a mi capacidad única de leer el mercado. Qué idiota fui, porque lo que realmente estaba pasando era que me encontraba en la primera etapa, la etapa que llamo la ilusión de la competencia. Y esta etapa es la más peligrosa de todas, porque te sientes invencible justo antes de que el mercado te muestre quién manda realmente. En esta primera etapa, operas con una confianza ciega que no está respaldada por ninguna experiencia real. Tomas riesgos enormes porque no entiendes realmente lo que significa perder. Ganas dinero, sí, pero no por habilidad. Ganas por suerte, por momentum, porque el mercado estaba en un ciclo alcista y hasta un mono lanzando dardos habría sido rentable. Pero tu ego no lo ve así. Tu ego construye una narrativa donde tú eres el héroe brillante. Empiezas a hablar con confianza sobre el mercado. Quizás le dices a tus amigos y familiares que has encontrado tu vocación. Incluso empiezas a fantasear sobre dejar tu trabajo, sobre la libertad financiera, sobre probarte a ti mismo y al mundo que eres especial. Y entonces llega la cachetada. Recuerdo el día exacto cuando la realidad me golpeó. Fue un martes de julio. Había abierto una posición masiva en el sector ferroviario, convencido de que los precios seguirían subiendo. Puse todo mi capital en esa operación. No usé stops porque estaba seguro, porque los genios no necesitan stops, ¿verdad? Los precios cayeron, rápido, brutalmente, y yo, paralizado por la incredulidad, me quedé mirando cómo mi cuenta se evaporaba. En menos de 3 días había perdido no solo las ganancias de esas semanas mágicas, sino también mi capital original. Me quedé con casi nada. El dolor físico que sentí en mi pecho esa noche es difícil de describir. No era solo por el dinero, era algo más profundo. Era la humillación de darme cuenta de que no era quien creía ser, que mi confianza había sido una farsa, que había sido un tonto creyendo que había conquistado algo que hombres más inteligentes y experimentados que yo no habían podido dominar.
Esta es la verdadera primera etapa, el momento brutal cuando descubres que no sabes nada, y lo más cruel es que este momento solo llega después de que has probado el sabor de la victoria, después de que ya te has enamorado del juego. La mayoría de los traders nunca superan esta etapa. Se van, regresan a sus vidas normales, con una historia de guerra sobre ese breve momento cuando casi lo lograron. Y quizás eso sea lo más sabio, porque lo que viene después es aún más difícil. Pero algunos de nosotros somos demasiado tercos para rendirnos, o demasiado traumatizados, o quizás vemos algo en este juego que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Así que nos levantamos, sangrando pero vivos, y entramos en la segunda etapa. La segunda etapa es lo que yo llamo el pantano de la sobrevivencia. Y aquí es donde la mayoría de los aspirantes a traders pasan años, incluso décadas, atrapados en un ciclo brutal de pequeñas ganancias seguidas de pérdidas devastadoras que los devuelven al punto de partida. En esta etapa ya no eres ignorante, has leído los libros, has tomado los cursos, conoces todos los patrones de velas, los indicadores de momentum, las estrategias de ruptura, puedes hablar con fluidez sobre medias móviles, RSI, Fibonacci, Elliott Wave. Tu conocimiento técnico es impresionante y sin embargo no puedes ser consistentemente rentable y lo que te enloquece es que no entiendes por qué. Déjame decirte por qué. Porque el conocimiento técnico es solo el 10% del juego. El otro 90% es psicología, disciplina y la capacidad de ir contra tus instintos más básicos. Durante esta etapa, yo pasaba 16 horas al día estudiando gráficos, desarrollaba sistemas elaborados, escribía reglas detalladas, y cada mañana, cuando el mercado abría, prometía seguir mi plan al pie de la letra. Pero entonces el mercado empezaba a moverse, y con cada movimiento mis emociones se apoderaban de mí. Si una operación iba en mi contra, no cortaba la pérdida según mi plan. Esperaba, rogaba, negociaba con el universo. Solo necesito que regrese un poco más, me decía. Y la pequeña pérdida se convertía en una pérdida grande. Si una operación iba a mi favor, salía demasiado pronto, asustado de que mis ganancias desaparecieran. Dejaba sobre la mesa el 90% del movimiento, tomando migajas cuando debería haber estado comiendo el pastel completo. Y lo peor de todo, después de una serie de pérdidas, cuando mi plan me decía que no operara, que esperara la configuración correcta, mi ego herido me empujaba a buscar venganza. Quería recuperar mi dinero ahora. Así que tomaba operaciones impulsivas, operaciones de desesperación, operaciones que no tenían ninguna base lógica más allá de mi necesidad emocional de sentirme en control. Esta etapa te enseña una lección brutal, que saber qué hacer y poder hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Es como saber que deberías hacer ejercicio y comer saludable, pero encontrarte todas las noches frente al refrigerador a medianoche comiendo helado directamente del envase. En el trading, esta brecha entre conocimiento y acción te cuesta dinero real, mucho dinero, y cada pérdida te hace dudar más de ti mismo. Empiezas a cambiar de estrategia constantemente, buscando la que finalmente funcione, sin darte cuenta de que el problema nunca fue la estrategia. Yo pasé 7 años en esta etapa, 7 años de frustración, de cuentas explotadas, de momentos donde estaba seguro de que estaba a punto de resolverlo, solo para volver a fallar. Hubo momentos donde consideré seriamente abandonar, donde la voz de la razón me decía que claramente no estaba hecho para esto, que debería aceptar la derrota con dignidad. Pero algo me mantuvo en el juego, y no era el dinero. Para ese momento había perdido mucho más de lo que jamás había ganado. Era algo más oscuro, más obsesivo. Era la necesidad de saber si podía transformarme, si podía vencer a mis propios demonios. Y entonces, después de mi tercera quiebra total, después de perder todo otra vez, algo cambió en mí. No fue en un momento eureka, no fue en un nuevo indicador o estrategia, fue algo mucho más sutil y profundo. Dejé de luchar contra el mercado, dejé de luchar contra mí mismo, y finalmente comencé a aceptar la verdad más fundamental del trading.
que no puedes controlar qué hace el mercado, pero puedes controlar cómo respondes a lo que hace. Esta aceptación marcó mi entrada a la tercera y final etapa, el despertar del trader real. En esta etapa, tu relación completa con el trading se transforma. Ya no operas para probar nada. Ya no operas para sentirte inteligente o para impresionar a nadie. Ya no operas para recuperar pérdidas o para mantener un estilo de vida. Operas porque es tu proceso, porque has desarrollado un sistema que se alinea con tu personalidad y con la realidad del mercado. Y ejecutas ese sistema con una disciplina casi monástica, sin apego emocional a ninguna operación individual. ¿Suena aburrido? Debería, porque el trading rentable es aburrido, es repetitivo, es mecánico, es esperar, esperar, esperar la configuración correcta, ejecutar sin emoción, gestionar el riesgo con precisión matemática y luego esperar otra vez. No hay drama, no hay adrenalina, no hay esa sensación de estar jugándotelo todo en una sola carta. Y si extrañas esas sensaciones, entonces todavía no has llegado a esta etapa, porque esas sensaciones son adicciones que te mantendrán pobre. En esta tercera etapa, finalmente entiendes que cada operación es solo una expresión de tu ventaja estadística. Algunas ganarán, muchas perderán, y eso está perfectamente bien, porque a lo largo de 100 operaciones, 200 operaciones, 1000 operaciones, tu ventaja se manifestará. El mercado te enseñará si estás en lo correcto, no tu ego, no tu esperanza, el mercado. Y cuando tengas esa ventaja, cuando sepas que tu sistema funciona, entonces llega la segunda lección que la mayoría nunca aprende, el tamaño de posición. Escúchame bien. Puedes tener razón en la dirección. Puedes estar completamente correcto sobre hacia dónde va un activo y aún así quebrar. ¿Cómo? Apalancamiento. He visto traders brillantes, personas con mentes analíticas excepcionales, destruirse completamente porque no entendieron esta verdad fundamental. No importa cuán seguro estés, siempre existe la posibilidad de estar equivocado en el momento equivocado. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Esa no es mi frase, pero es absolutamente cierta. Yo lo aprendí de la manera más dolorosa posible, múltiples veces. Hice millones. Los perdí, los recuperé, los volví a perder. ¿Por qué? Porque en mis momentos de mayor confianza, cuando había acertado 5, 6, 7 veces seguidas, aumentaba mi tamaño de posición hasta el punto de la temeridad. Me decía a mí mismo, conozco este mercado, sé lo que va hacia hacer. Y quizás lo sabía, pero el mercado no se mueve en línea recta. Oscila, se sacude, te expulsa antes de ir hacia donde pensabas que iría. Y si estás sobreapalancado, esa sacudida te destruye antes de que puedas ver que tenías razón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Arriesga solo lo que puedes permitirte perder en cualquier operación individual. Para mí, esa cifra nunca fue más del 1 o 2% de mi capital total en una sola posición. Sé que suena conservador. Sé que cuando ves una oportunidad que parece obvia, cada fibra de tu ser quiere apostar grande. Pero esa disciplina, esa restricción autoimpuesta, es lo que te permite sobrevivir las inevitables rachas perdedoras que vendrán, porque vendrán. No importa cuán bueno seas. Y cuando vengan, cuando enfrentes 5 pérdidas consecutivas, 6, 7, necesitas tener suficiente capital restante para continuar operando, para estar presente cuando llegue la siguiente gran oportunidad. Los traders que he visto colapsar, sin excepción, fueron aquellos que apostaron demasiado de su capital en muy pocas operaciones, se sobreapalancaron, se sobreextendieron y el mercado, sin piedad, sin emoción, simplemente los eliminó. La mayoría de los traders nunca entienden este concepto fundamental. Creen que el apalancamiento es una herramienta, creen que pueden controlarlo, pero el apalancamiento no es una herramienta, es una trampa. Es como darle una navaja a un niño y decirle que corte madera. El niño no entiende el filo, no respeta el peligro, y cuando se corta, llora y culpa a la navaja, pero la navaja simplemente es.
El problema siempre fue la ignorancia. Yo uso apalancamiento, claro que sí, pero lo uso como un cirujano usa un bisturí, con precisión, con respeto, con pleno conocimiento de que un movimiento equivocado puede causar una hemorragia catastrófica. Cuando entro en una operación apalancada, ya he calculado exactamente cuánto puedo perder. He visualizado el peor escenario posible. He sentido en mis huesos lo que significa estar equivocado. Y solo entonces, solo cuando he aceptado completamente esa pérdida potencial, presiono el gatillo. La diferencia entre yo y los liquidados es simple. Ellos operan con esperanza. Yo opero con aceptación. Ellos esperan que el mercado se mueva a su favor. Yo acepto que el mercado hará lo que quiera, y mi trabajo es simplemente estar del lado correcto cuando lo haga. Ellos añaden más posición cuando están perdiendo, promediando a la baja, rezando por un rebote. Yo corto mis pérdidas de inmediato, sin emociones, sin negociaciones mentales. Esto es lo que nadie te dice sobre el trading. No se trata de tener razón, se trata de gestionar el estar equivocado. Los mejores traders del mundo están equivocados el 40%, 50%, incluso 60% del tiempo. Pero cuando están en lo correcto, dejan correr sus ganancias. Y cuando están equivocados, cortan rápido. Esta asimetría es todo. Es el secreto completo del juego. Pierde pequeño, gana grande, una y otra vez, con disciplina férrea. Pero requiere algo que la mayoría de la gente no tiene, la capacidad de admitir que estás equivocado antes de que el mercado te destruya. Y aquí está la parte que nadie quiere escuchar. Admitir que estás equivocado duele más que cualquier pérdida monetaria. Tu ego sangra más que tu cartera. He visto hombres perder fortunas, no porque el mercado les mintió, sino porque se mintieron a sí mismos. Recuerdo a un operador en 1907, un tipo brillante, Harvard, matemáticas, todo el paquete. Compró Northern Pacific a 110, convencido de que subiría a 150. Bajó a 105, él dijo, corrección temporal. Bajó a 100, él dijo, oportunidad de compra. A 95 dobló su posición. A 90 pidió prestado para comprar más. A 85 su corredor lo liquidó forzosamente. ¿Sabes qué dijo cuando lo vi después? Tenía razón sobre Northern Pacific. Eventualmente subió a 130. Eventualmente. Esa palabra debería estar prohibida en el trading. Eventualmente está muerto. Eventualmente está en bancarrota. Eventualmente es la palabra favorita de los perdedores que no pueden admitir que tomaron una mala decisión en el momento equivocado. El mercado no te recompensa por tener razón eventualmente. Te recompensa por tener razón ahora, con el timing correcto, con el capital suficiente para aguantar. Y si no lo tienes, te destruye sin piedad ni segunda oportunidad. Aquí está la regla de oro que me salvó más veces de las que puedo contar. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, agregues a una posición perdedora. Nunca promedies a la baja. Esto es veneno puro. Es suicidio financiero disfrazado de estrategia. Cuando compras a 50 y baja a 45, tu instinto grita, ¡qué ganga! A 50 me gustaba, a 45 me encanta. Error fatal. Si te gustaba a 50 y ahora está a 45, el mercado te está diciendo algo. Estabas equivocado. La acción no vale 50. Tal vez vale 40. Tal vez vale 30. Tal vez vale 0. Promediar a la baja es apostar más dinero en una premisa que ya demostró estar equivocada. Es como doblar la apuesta después de perder en la ruleta. Puedes tener suerte una vez, dos veces, pero la tercera vez te quedas sin fichas. El problema fundamental es que el mercado no le debe nada a tu precio promedio. No le importa en qué precio compraste, no le importa cuánto has perdido, no le importa cuánto necesitas recuperar. El mercado simplemente es. He visto hombres arruinarse aferrándose a esta falacia. Compraban algodón a 12 centavos, lo veían caer a 10, compraban más, aprovechando el descuento, luego a 8, luego a 6. Y se decían a sí mismos que estaban siendo inteligentes, pacientes, disciplinados, pero lo único que estaban haciendo era transformar un error pequeño en una catástrofe. Porque aquí está la verdad cruel.
Cuando una acción cae 50%, necesitas subir 100% solo para recuperarte. Si cae 75%, necesitas subir 300%. Las matemáticas no están de tu lado. El tiempo no está de tu lado. Y definitivamente, tu ego no debería estar de tu lado. La única pregunta válida, cuando una posición está perdiendo dinero, es esta. Si no tuviera esta posición hoy, si estuviera sentado en efectivo, ¿compraría esta acción ahora mismo a este precio? Si la respuesta es no, entonces vende, inmediatamente, sin excusas, sin esperar a Demosthenes recuperar algo, sin calcular tu precio promedio. Tu precio promedio es irrelevante, es un número en tu cabeza que no tiene ninguna relación con la realidad del mercado. Es historia personal, no información accionable. Y aquí viene otra verdad incómoda. El mercado tiene una forma de castigar especialmente duro a quienes promedian a la baja, porque no solo pierdes dinero, pierdes oportunidades. Ese capital que está atrapado en una posición perdedora podría estar trabajando en una ganadora. Cada día que mantienes una mala operación es un día que no estás en una buena. Lo he vivido en carne propia. En 1907 había posiciones que debí cortar mucho antes. Me aferré, promedié, racionalicé, y mientras tanto se me escapaban oportunidades enormes porque mi capital estaba amarrado a mi orgullo. El trader profesional no promedia perdedores, promedia ganadores. Hay una diferencia abismal entre agregar a una posición que está funcionando, que ha confirmado tu análisis, y rescatar una que está hundiéndose. Uno es seguir la corriente, el otro es nadar contra la marea. Promediar a la baja es la forma favorita del mercado de convertir una pérdida pequeña en una catástrofe completa. He visto a comerciantes brillantes, personas con análisis impecable, con disciplina de hierro en otros aspectos, caer en esta trampa una y otra vez. Compran una acción a 50, baja a 45. Es una ganga, piensan. Compran más, cae a 40. Ahora sí que es una oportunidad. Compran aún más. Para cuando llega a 35, ya han promediado su entrada a 42. Se sienten inteligentes. Han mejorado su posición. Pero aquí está el problema. El mercado no sabe ni le importa cuál es tu precio promedio. No le deben nada a tu precio de entrada. Esa acción puede seguir cayendo a 30, a 25, a 20. Y mientras tanto, tu pérdida se multiplica porque ahora tienes 3 veces la exposición que tenías originalmente. Lo irónico es que estas mismas personas jamás soñarían con triplicar su posición inicial desde el principio. Si alguien les preguntara, ¿invertirías el 15% de tu capital en esta acción a $50? Dirían que no, que es demasiado riesgo, pero al promediar a la baja terminan haciendo exactamente eso, solo que a precios progresivamente peores, en contra de la tendencia, sin confirmación del mercado. La psicología detrás de esto es fascinante y peligrosa. Es una combinación tóxica de ego, aversión a la pérdida y sesgo de confirmación. No queremos admitir que nos equivocamos. Queremos arreglar nuestro error en lugar de cortarlo. Buscamos desesperadamente razones para justificar nuestra decisión original en lugar de aceptar la nueva información que el mercado nos está gritando. Y créeme, cuando el precio cae consistentemente, el mercado te está gritando algo. Tal vez la empresa reportó ganancias decepcionantes. Tal vez hay un cambio en el sector que no anticipaste. Tal vez simplemente leíste mal el momento. La razón específica importa menos que el hecho mismo. Tu análisis fue incorrecto, y aquí es donde la mayoría de los traders cometen el error fatal. En lugar de aceptar la realidad del mercado, comienzan a negociar con ella. Solo necesita un poco más de tiempo, se dicen a sí mismos. Si aguanto un poco más, se recuperará. He visto esto antes, es solo temporal. Están tratando de imponer su voluntad sobre el mercado. Están convirtiendo una operación en una religión. Y los mercados, como ya he dicho antes, no tienen absolutamente ningún respeto por tus creencias. Cuando eliminas tus emociones de la ecuación, cuando te niegas a casarte con tus posiciones, algo profundo cambia. Dejas de ser un participante emocional
y te conviertes en un observador objetivo. Ves las operaciones por lo que realmente son, probabilidades, expresadas en precio y tiempo. Nada más, nada menos. Recuerdo una operación en algodón que hice en 1908. Estaba absolutamente convencido de que los precios subirían. Había estudiado los informes de cosecha, había analizado los patrones climáticos, había consultado con gente que sabía más sobre algodón de lo que yo jamás sabría. Entré con una posición considerable, y el mercado inmediatamente comenzó a moverse en mi contra. Ahora, el viejo Jesse, el Jesse de años anteriores, habría mantenido esa posición. Habría encontrado 1000 razones para justificarla. Habría buscado información que confirmara mi tesis original mientras ignoraba todo lo que la contradecía. Pero para entonces ya había pagado suficiente matrícula en la Universidad del Mercado para saber mejor. Cerré la operación con una pérdida pequeña, sin drama, sin emoción, sin segundas conjeturas. 2 semanas después, el algodón colapsó. Esa pequeña pérdida me salvó de una catástrofe. Y lo más importante, mantuve mi capital intacto para la próxima oportunidad real. Verás, aquí está la verdad que la mayoría de los traders nunca comprenden. No es la operación ganadora lo que te hace rico. Son todas las operaciones perdedoras que evitaste o cortaste rápidamente las que te permiten estar presente cuando llegan las grandes oportunidades. Tu trabajo no es tener razón. Tu trabajo es administrar el riesgo mientras te posicionas para capturar las tendencias importantes cuando aparecen. Y esto me lleva a una de las realidades más difíciles de aceptar en este negocio. La mayoría del dinero real se hace esperando, no operando. Mira, cuando estás activamente en una posición ganadora, sientes que estás haciendo algo. Tu ego está satisfecho. Le puedes decir a la gente, estoy dentro de esto, y sentirte como un trader de verdad. Pero la verdadera fortuna, esa se construye en esos momentos incómodos cuando tienes que quedarte quieto mientras el mundo te grita que hagas algo. Recuerdo una operación en algodón donde me quedé 3 meses en la misma posición. 3 meses. Cada semana había algún titular que justificaba salir. Cada corrección menor me tentaba a tomar ganancias. Mis corredores me llamaban preguntando si no quería asegurar algo de dinero. Pero la tendencia seguía intacta. Los fundamentos no habían cambiado. Y la lectura de la cinta me decía que el dinero inteligente seguía acumulando. Esos 3 meses me hicieron más dinero que 50 operaciones rápidas habrían logrado. Pero te voy a ser honesto, fueron 3 meses de incomodidad constante, porque estar en lo correcto y no hacer nada va contra todo instinto humano. Queremos actuar, queremos ajustar, queremos optimizar. Y ahí está la trampa final que el mercado te tiende. Te hace creer que más actividad equivale a más resultados, pero en realidad es exactamente lo opuesto. Los traders que conozco que han acumulado fortunas verdaderas, todos tienen una cosa en común. No es que sean más inteligentes, no es que tengan mejor información. Es que desarrollaron la capacidad sobrenatural de no hacer nada cuando no hacer nada es lo correcto. Piénsalo así. El mercado te paga por dos cosas solamente. Te paga por tener razón sobre la dirección y te paga por tener la paciencia de dejar que esa razón se desarrolle completamente. Todo lo demás, todo el análisis sofisticado, todas las técnicas complicadas, todos los indicadores elegantes, son solo formas de distraerte de estas dos verdades simples. Cuando miro hacia atrás en mi carrera, veo un patrón claro. Mis mayores ganancias nunca vinieron de ser inteligente, vinieron de ser paciente, vinieron de tener el coraje de mantener una posición cuando cada instinto en mi cuerpo me gritaba que cerrara, vinieron de entender que el verdadero dinero no se hace en la compra o en la venta, se hace en la espera. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La mayoría de la gente pasa todo su tiempo tratando de perfeccionar su entrada. Estudian patrones de velas, niveles de Fibonacci, ondas de Elliott, todas estas herramientas elaboradas para encontrar el punto de entrada perfecto. Pero el punto de entrada casi no importa. He entrado en operaciones que estaban técnicamente equivocadas,
Y aún así hice fortunas porque tuve la disciplina de mantenerlas. He visto operaciones con entradas perfectas fracasar porque la gente no tuvo el estómago para soportar el movimiento inevitable en su contra. El mercado te va a probar. Siempre lo hace. Es como si tuviera una inteligencia propia, diseñada específicamente para sacudirte de las posiciones ganadoras antes de que el verdadero movimiento comience. Y la única forma de pasar esa prueba no es con más conocimiento o mejores herramientas, es con más carácter. He aquí lo que he aprendido después de décadas en este juego. El trading no es una competencia de inteligencia, es una competencia de carácter. Los ganadores no son los más inteligentes, son los que tienen el coraje de actuar según sus convicciones y la disciplina de mantenerlas contra el viento y marea. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando realmente comprendes que tu única ventaja es tu capacidad de sentarte sobre tus manos y dejar que el mercado haga su trabajo, algo cambia. El trading se vuelve más simple, más claro, menos estresante, paradójicamente, porque ya no estás tratando de controlar lo incontrolable, ya no estás luchando contra el mercado, estás trabajando con él, esperando pacientemente tu momento, y cuando ese momento llega, actuando con convicción total. Esa es la verdadera maestría en este juego.